a hacer. Vamos a partir desde aquí, toda la zona que nos falta, una capita ligera. Por acá. Esta capita base tiene bastantes brillos. Este papel es mucho mejor que en el que estamos haciendo Alola Índigo, la verdad. Le voy a poner esta capita base. Voy a poner un poco más. Al menos agarra mejor. Venga, por aquí. Da igual pasarme porque yo se lo voy a aplicar igualmente en todo el rostro. Pero bueno, vamos a ir poquito a poco. La tenemos ya dada. Completa, aunque tenga un brillo grande aquí, como ven en la nariz, pues lo puedo sacar después, ¿eh? Entonces no me preocupa tampoco. No tengo por qué darle el resto de capas, pero limpio un poquito mi espátula. Ya le he cambiado porque venía del león, vamos, terrible. Voy al Ibori de Carmen, o este tono amarillito que está aquí. Si están trabajando con los policromos como Xavi, que lo está haciendo sin el pan pastel, pues sencillamente es lo mismo. Vengo aquí y lo mismo. Chapa base. Los brillos los sacaré luego, ¿eh? Lo que pasa es que ahorramos muchísimo tiempo, es la verdad. Bueno, ya me voy dejando el área, si quieren, por aquí, del brillo. Me voy dejando el área. ¿Ves? Me meto por acá, mirando la imagen de referencia. Voy a cubrir todo esto. Pero se vea bien el ejercicio ahí. Por aquí. Aquí un poquito. Y acá otro poquito. Que une hacia acá. El brillo me lo he dejado. Voy ahora a la capa de tono piel. Vamos muy rápido cuando estamos con el limpio. ¿Veis? Volvemos. Vamos a ir poniendo los tonos que voy utilizando para aquí. Ahí se ve bien, sí. Esta es la cantidad que estamos utilizando. Este es el tono piel más claro. Puede ser el tono de los policromos Xavi, el 132, este que está aquí. No sé si se ve ahí. 132. Pues lo mismo. Venimos. Aplico acá. Ya va la capita base que vaya cogiendo y uniendo las dos historias. Si tengo que ponerle un poquito más, pues le ponemos un poquito más. No mucho. Y vuelvo a dejarme el brillo igualmente. Cuando el papel es muy liso, el polvillo le cuesta adherirse más que si... Eso que este es un poquito menos liso que el de Lola, ¿eh? Vuelvo a repasar toda esta zona. Vengo por aquí. Hacia acá. Como esta es tan finita, me voy a hacer esto de aquí. Ya me lo pongo. Y la unión hacia arriba. Pero ya el brillito ya lo tenemos, ¿eh? Voy al más oscuro, que Xavi puede ser perfectamente, pues el 189 de los policromos. Es este tono de piel más oscurita que tengo aquí. Abro. Ahí vamos.
y volvemos a repetir. Tan, tan, tan. Miren como ya no hay mucho más que hacer luego, ¿eh? Es muy rápido. Vengo aquí, lo mismo. Bajo. Cojo un poquito más, que me he quedado corta. Aquí que van rosas más intensos, el tono piel que tenemos aquí. Así está la cosa. Hoy sí voy a salir a fijar porque me van a matar. Vengo acá y me hago la puntita de la nariz. Bien hasta aquí. Que me voy a meter en esta zona también para terminarla. Vengo aquí, aquí arribita y me uno aquí. Me he dejado el brillo principal. ¿Veis? De esta manera. Solo con lo que le hemos hecho y ya está. Tiene la puntita un poquito de lila, pero no se lo voy a poner ni siquiera con... Lo voy a hacer a puro lápiz de color, así que la capa base se va a quedar así. Voy un momentico a fijar, 2 segundos, no se me vayan, y vengo enseguida, ¿vale? 132 de policromos, aquí lo tenéis. Pues me paso por aquí. Aquí vamos, una capita ligera. Por acá. Más que nada para ir tonificando un poquito lo que es la piel. Sin presionar mucho, igual que siempre. Voy cubriendo esta zona también. Aquí todo el área, ¿eh? Se ve muy bien hoy la clase, ¿no? Yo me esmero con Patreon o qué. Vale, aquí tiene brillo, pero después se los voy a sacar tranquilamente. Con el lápiz de goma, con lo que sea. Vengo aquí. Más suavecito. Y el brillo se va levantando un poco. Aquí lo mismo, me meto un poquito más. Y aquí así. Vale. Y por aquí. Tengo todo esto cubierto. Voy a la segunda capa, pero esta vez voy a coger de los Luminance. Voy a coger los tonos piel de los Luminance, a ver si lo tengo por aquí. El salmoncito, sí, aquí. De los Luminance voy a utilizar el 068, que puede perfectamente ser el 189 de los policromos. Este es el que voy a usar, el 068. Y el 571, este que está aquí. Que puede ser perfectamente el 189 de los policromos. Le puedes dar una capita también del 131, los que trabajan con policromos, o los Black Widow, por los tonos de piel estos más asalmonados que también nos puede servir. De momento voy a darme esta capita del 068, una capita por acá. Este tono yo creo que sobre todo en esta parte del entrecejo va muy bien. Es un poquito más intenso. Por aquí más de lo mismo. Que se integre bien.
Ya que me puedo ya ir presentando incluso el brillito para yo misma darme cuenta por dónde tengo que ir, ¿eh? Acá es más oscuro. Perdón. Uy, el fijador. Hay cosas que no se pueden aguantar en la vida y un estornudo es una de ellas. Vale, por aquí me voy a marcar el brillito, ya ves. No voy a hacer esta zona de aquí, me voy a ir haciendo el brillito. Hacia acá. Venga, me dejo esta zona de aquí. Entro un poquito más. Y para acá. Ya poquito a poco va cogiendo volumen. Es increíble, ¿eh? De forma circular. Ay, espérate, que me he perdido la salud. Gracias. Gracias, Carmen. Es una pena la luz que tengo para dibujar. Lleno de sombras hoy. Pero bueno, Xavi. Claro, es que cuando uno sale del sitio donde está dibujando y tal, y además un camping debe ser complicado. Venga, me meto por aquí. Carmen me dijo salud, no lo había visto. Gracias, Carmen. Vengo acá. Me hago el brillito, me lo vuelvo a dejar. Ese es de la nariz central que luego repasaré. Me he dejado la marquita aquí, pero bueno. Vamos a ver el lila. Vengo hacia acá, siguiendo el caminito de la parte más oscurita. Aquí veis, así. Y vengo para acá. Yo creo que ahí ya más o menos se va viendo la intención de dejar el brillo, ¿eh? Por aquí un poquito más también. Hacia aquí. Y esta zona de acá. Ahora vamos por un poquito más de rosita. Vamos a ponerle un poquito de salmón. Antes de darle al rosa, que tengo aquí también de los Luminas, voy a poner el que ya les había comentado, el 571. Se lo vamos a poner igual, una capita sin mucha presión, ¿eh? Muy poquita presión en esta zona de acá, muy poquita, porque quiero luego repetir con el tono anterior de los Luminas para que vaya sellando. Ahí está, poquito a poco. 17 minutos tenemos presentada la nariz, para que vean el tirón tan grande que puede dar el pan pastel en las capas bases. Vengo acá, me marco un poquito, respetando las sombras igual. Hacia aquí. No mucha intensidad, pero bueno, ya poquito a poco. Aquí menos. Por aquí un poquito más. Pero para aquí abajo, menos. Aquí sí. Ya le voy haciendo cositas para que se vea que aquí es más oscurita la cosa. Igual que aquí. Hacia acá. Ya está. Yo creo que de momento, ahora voy a dar un poquito de rosa. Voy a
analizar un poco lo que es ya las sombras, los verdes y tal, para ir haciendo sombritas. Bien, el 094 de los Luminance es un rosa, un tono piel rosa que puede ser perfectamente, incluso, miren, el magenta, ¿veis? De los policromos, el 119 puede ser una opción si lo tenéis. ¿Veis? Son muy parecidos. Yo los tengo más o menos asociados juntos para que poder ir dándoles alternativas de colores por si acaso disponéis de uno o de otro. Aquí tampoco no mucho, pero hay zonas que están un poquito más rosas hacia acá sobre todo. ¿Veis? Un poquito más. Aquí no tanto. Hacia aquí. Bajando un poquito más de la nariz. Aquí donde vamos a dejar el brillito también. Agarra la naricita. Por aquí la punta. Agarro la punta de acá. Y luego ya me voy a marcar con el mismo rosa esta parte más lila que tiene la nariz. ¿La veis? Esa parte más lila que tiene la nariz en la imagen de referencia. Con la iluminación, que lo mismo, esa luz que le da también en... Así. Ahí. Que le viene por acá un poquito, ¿ves? De ese tono. Ahí. Vamos a quedar en la puntita esta de aquí nada más. Y por qué no, aquí nos vamos presentando ya un poquito. En capa sobre todo. Y debajo de la nariz. La sombra que tiene aquí debajo. Aquí el huequillo. Para que vaya cogiendo volumen, ¿eh? Para que vaya saliendo, para que vaya saliendo. Vuelvo a repasar por aquí que tiene más sombra. Y aquí debajo de la nariz. También un poquito. No mucho porque tampoco me quiero... Voy a los verdes. ¿Cómo lo veis? Marcamos verde. Voy a utilizar este que me encanta. Desde que lo descubrí es mi preferido. Pero bueno, voy a buscarles también el de los policromos, que lo tenían separado también, para darles el mismo tono. A ver, lo tenía por aquí, un segundo, ¿eh? Aquí está. Puede ser este, y había otro más, que ahora no veo, de los policromos, muy parecido, pero bueno, aquí está. Bueno, pero este es muy oscuro, ¿no? Yo creo que el que más se le puede parecer de estos dos, vamos a soltar esto de aquí de la mano, son el 039, este que está aquí, de los Luminance, y el 175 de los Faber-Castell policromos, ¿vale? Estos son las alternativas. Yo voy a utilizar el de los Luminance para marcarme las sombras, un poquito la ceja, hacia acá, me la pongo. Esta de aquí ya la habíamos hecho anteriormente, pero la vuelvo a repasar un poquito, acá. Vale, me dejo caer así, pero una caricia, una caricia, que esté el verde, pero que no nos robe protagonismo en la sombra esta de acá. Entonces yo me voy a ir presentando ya la sombra, mirando la imagen de referencia constantemente. Por aquí, un poquito. ¿Veis el verde que tiene en esta zona de acá? Que tira hacia el ladito. ¿Lo ves? ¿Veis la línea? ¿Veis la línea que estoy haciendo? Pues me tiro para acá. Así. ¿Veis? Y que entre por aquí. Hacia acá. Pam, pam. Ahí lo tenemos. Y entonces, en esta zona de aquí viene un poco de gris, pero yo me lo puedo marcar un poquito con el mismo verde. No me preocupa tanto el verde por acá. No me preocupa, pero aquí, pegadito, sí que tiene algo. Y se lo vamos a hacer. Muy clarito. Estoy acariciando el papel, nada de presiones grandes, pero lo tenemos. Y si lo tenemos, se lo hacemos. ¿Veis? Más clarito hacia acá.
por aquí. Así va la cosa. Vuelvo a repasarme esta zona de aquí. Ahora cogeremos marrones, historias. ¿Veis? Con el verde. Muy poquito, porque eso va más. Y en esta zona de aquí, justo aquí. Aquí, donde empieza la sombra de la nariz, que sigue hacia arriba, ¿veis? Ya la unimos. Y ya la unimos un poquito. Voy a coger el marrón de los policromos, que detalles, los reyes de los detalles son los policromos. Y vamos a cogerlo y voy a marcarme la nariz en las zonas oscuras. Aquí puedo ejercer un poquito más de presión, la verdad es esa. Vengo hacia acá. Uh-huh. 100% más clarito hacia abajo, pero 100% por aquí. Y así vamos poquito a poco oscureciendo hacia acá. Va más lila, luego le ponemos. Aquí va un brillo que luego se lo hacemos también. Y con mucho cuidado para no perder la forma de la nariz, porque se nos puede ir encantado de la vida. Vengo hacia acá. Presiono menos hacia aquí arriba. Lo mismo para acá. Aquí presiono un poquito más para que se vea esto de aquí, que lo tiene bastante marcadito, justo hasta aquí. No mucho más. Y así ya va la nariz saliendo, va saliendo del papel o qué. O es idea mía, no lo veo grande hoy, lo estoy viendo pequeñito en la pantalla. Bueno, pequeñito, tengo el monitor grande dividido en dos, pero siempre lo veo mejor cuando levanto la cabeza y lo tengo en la tele puesta. Vengo hasta aquí. Un pelín. Esto es un poquito más oscuro, me lo voy poniendo y así, poquito a poco. No me voy a meter mucho más. De momento. Voy a coger el gris un momentico, si lo encuentro, de los policromos. Lo tenía separado, pero este mismo me va a servir un poquito para lo que quiero. No me hace falta que esté súper afilada la punta tampoco. Y me voy a hacer por acá, me voy a marcar esta arruguita muy clarita que tiene hasta aquí, que luego reforzaré un poquito más. Y hacia acá. Ahí. Esta que tiene más clarita. Y de momento me voy a quedar así. Ahora le hacemos los detalles. Vale. Presentado ya un poquito las zonas más oscuritas. A ver aquí. Vale. Ahí. Sí, ¿no? Y por acá tenemos. Yo creo que esto más bien será con el gris, pero me lo voy a marcar un poquito con el marrón. Un poquito solo, Un poquito solo, ¿veis? Y así va esa luz destacándose un pelín. Ahí. No mucho más tampoco, Vale, voy a repasar tonos piel de nuevo de las capas que ya hemos aplicado, pero me voy a poner una extra que puede ser de los policromos, pues de los ocre, miren, puede ser parecido, el 187, que es de los Luminax, el 876, y de los policromos, el 187. Pues voy a cogerlo y me voy a dar una capita muy ligera, sin que me robe mucha atención, por acá. Cojo por aquí, así voy sellando.
Es un poco más general en esta zona sobre todo. Ahora cogeremos lila, veis hacia aquí arribita, lo voy a meter hacia aquí, poquito a poco. Acá. Sobre todo aquí, miren. Aquí voy a intensificar un poquito más esta zona con este tono. Siempre de forma circular, el trazo bien estrechito, ya lo sabéis. Y así vamos. Yo creo que le voy a poner un poquito más de tono piel así medio rosita. Pero el lila antes. Voy a utilizar de los Luminance y tengo separadito también la pareja de los policromos. Lo vengo preparada en la clase. El 115 de los Luminance y el 134 en los policromos. No son muy parecidos, este es más oscuro que este, pero bueno, yo creo que si le ponemos, que puede ser otra alternativa, que la idea también sería un pelín más oscuro. Tenemos varios dentro de los policromos, ¿veis? Pero yo creo que este se asemeja todavía mucho más. El 160, Xavi, ¿veis? El 160 es mucho más parecido a este de los Lumens. Vale. Vamos a ponerle más intensidad por aquí. Antes de poner los grises. Ahí, ¿ves? Tiene las luces aquí. Se la ponemos. Que pilla hasta esto de aquí abajo. Antes de entrar con un marrón oscuro. Aquí también un poquillo más. Aquí una caricia. Aquí más intensamente. Y aquí también un poquito más intenso. Hacia acá. Venga, de los Luminance también. Quizás tiene una carga más de rojo, una capa más de rojo. El 194 de los policromos tiene un poquito más de rojo, pero puede servirles acompañado, si le dan una capa más suave, del 217 de los policromos. Esos dos juntos van a ser este tono 585 de los Luminance. Yo creo que es una combinación buena y una alternativa a este color que le voy a dar un poquito aquí. Que baje hacia acá. Es más rojizo, más color como un vino así. Vengo aquí, en esta zona. Y aquí más. Voy a ponerme este color por aquí también. Aquí acaricio un poquito. Y un poco más. Vale. Este marrón, que ya me queda poquito, de los Luminance, yo creo que es muy oscuro, pero también pueden utilizar de los Luminance también el 575 o el marrón más oscuro que tengan de los policromos. Yo voy a coger este y ya voy a dar más un 100% de presión acá, sobre todo antes de darle con el negro. Voy a hacer esto aquí, vengo acá, acaricio para abajo
Me marco hasta aquí, más oscuridad, repaso color intenso hacia aquí, ¿es así? Aquí también, un poquito más, aquí, luego hacemos los detalles de brillos y esas cosas, y lo mismo para acá. Voy a repasar capas base de las que ya le hemos dado. Mira, de los policromos no lo había puesto, pero se lo voy a poner. Yo en este caso, o si ustedes no, ya se lo pusieron, repiten la capa y 131. En el caso de que ya se lo hayan puesto, pues repiten la capa. Una capita ligera, muy ligera de este tono, en sentido a lo mejor contrario a lo que ya le hemos puesto, sin mucha presión, pero se lo voy a poner hacia acá y así vamos sellando. Vengo aquí. Ahora hacemos los detallitos entre de la piel y la arruguita. Aquí más de lo mismo. Voy a repasarme un poco por aquí para dejarme como un degradadito hacia adentro de la nariz, más suavecito. Así va la cosa. Está bien, ¿no? Vale. Acá, aquí, el repaso y así voy sellando. Un poquito más hacia aquí arriba. Luego me haré el brillo ese de la nariz, que hace falta, sí o sí. Esto aquí es más clarito, ¿veis? Me lo voy a repasar hacia adentro como un degradado para que se vea más real. Lo mismo lo voy a hacer por aquí, un poquito más. Y hacia acá. Oscuro hacia aquí. Y así vamos sellando poquito a poco. Aquí me pondré un poquito más de gris. No te preocupes, Xavi. Después lo ves. Además, lo tengo grabado. Si hace falta, lo descargo y lo vuelvo a subir como ejercicio para que lo puedas ver más tranquilamente después. No te preocupes, ¿eh? Gracias. Un beso grande. Gracias por conectarte. Ya estamos terminando igual. Vengo acá. Nos ponemos aquí. Con este es como el más salmón, el 571. Hacia acá. Esto va quedando de lujo, la verdad. La verdad que está bien. Ahora iremos por negro, ¿eh? Hasta la próxima. Vengo aquí. Repaso un poquito más de este. Ven que son capas repetidas que cuando es mejor cuando vemos que nos falta repasar que no. Sello, que podría ser perfectamente el segundo tono piel de los policromos. Ahora sí voy con un poquito más de seriedad en el asunto antes de darle los grises. Acá un poquito. Por aquí también. Sobre todo aquí.
Así va la cosa. Agarramos ahora y voy a buscar el sepia de los... pueden utilizar un gris, pueden utilizar un sepia de los policromos, pero yo voy a utilizar de los Museum, pues este que está acá, el 35, el 746. Bueno, me voy a dar una capita muy suavecita por aquí, donde mismo habíamos puesto el verde, ¿os acordáis? Por acá. Me voy a repasar incluso esta zona de aquí, pero una caricia, como diciendo, estoy aquí, pero es solo para estar presente. No tiene mucho de ese tono tampoco. Antes de entrar en los detallitos, vamos así. Lo mismo por acá. Así vamos. Mucho cuidado, poquito a poco. Ven aquí, lo mismo. Voy replicando la imagen de referencia. Así. Oscurezco esto acá. Uno hacia aquí arriba. ¿Ves? Aquí, así. Voy acariciando el papel más clarito en esta zona para que no se nos vaya. Repaso también una caricia hacia aquí. Este tono va muy bien en ese sentido. Aquí más de lo mismo. Me meto aquí antes de hacer los brillitos esos que están. Sobre todo aquí, un poquito más. Y aquí en la entrada de la piel. Pim pam. Meto hacia adentro. Y así vamos, ¿eh? Así estamos. Me voy a repasar un poquito más. Otra capita de piel. De la misma capa base, pero en este caso de policromos. Que habíamos dado la primera. Este es el tono más claro de piel. Más que nada para sellar. Un poco. Meternos en esas zonas que degradan hacia adentro el brillo. Meto aquí así también. ¿Ves? Aquí. Y vamos sellando. Gracias, Carmen. Muchas gracias. Así. Más clarito para acá. Y hay algunos brillos que vamos a resaltar ahora y detallitos. Déjame beber agua. Un poquito. Voy a ponerme los lápices hacia aquí. Voy a intensificar un poquito más este lila. Y voy a por los grises. Un poquito más, ¿eh? Aquí. Hacia aquí. Hacia acá. Un pelín más ahí. Que es mucho más que lo veo presente en la imagen de referencia, pero no me quiero pasar. Tampoco es plan de pasarme. Pero lo necesito. Y que degrade hacia arriba un pelín, pero no mucho más, ¿eh? Ahí. Ahí me quedo y voy a por los grises. Voy a por el gris de los Museum. Cuando lo encuentre, claro está.
Aquí está. Está solita, sí. Está solita. Voy a reforzarme esto de acá. Pero siempre queda la clase para si después la quieren ver, el que la vea. Que Delia siempre la ve después, igual que Ana María, que no puede estar en las clases presencialmente. Vale, así. Acaricio hacia aquí arriba. Ahí. ¿Veis aquí? Con mucho cuidado, que no se nos vaya a ir esta historia. Un poquito. Ahí. Aquí más de lo mismo. Voy con mucho cuidado, ¿eh? Prefiero ir poquito a poco y no apresurarme que equivocarnos y liarla, ¿eh? Acá. Aquí acaricio. No estoy ejerciendo presión absolutamente ninguno. No importa, toda la clase para ti. Claro que sí. Una clase para ti solita. Una clase para ti solita. Vengo así. Le voy poniendo el gris también por acá. Además del sepia que ya le habíamos dado. Un poquito. Así por sitios que yo veo que está presente. Nos hacemos el trillito del verde. Que no se nos vaya. Este caminito que teníamos aquí. Se lo reforzamos un poquito. Y para acá. Una caricia aquí, pero una caricia de nada. Y así vamos, sellando poquito a poco. ¿Vamos a repetir otra capa? Pues repetimos la misma capa. Así. Para terminar de sellar y hacemos los brillos. Y voy a por los oscuros luego. Creo que lo último que voy a hacer son los brillos. Lo último que voy a hacer. Aquí está un poquito más oscuro también. Lo voy a repasar. Una caricia. Negro. Que estaba buscando el negro de los Polychrome. Se me quedaba un trocito de nada. A ver si aquí lo tengo. Que no hay nada como eso para los detalles y tengo... Vale, veis aquí. Forma circular. Que selle, pero que no sea muy intenso tampoco. Ahí. Aquí un poquito. Sin presionar mucho. Resalte la sombra. Más de lo mismo aquí. Hay que trabajar muy bien el negro en esta parte porque si nos pasamos tenemos un problema. Vuelvo a resaltar nuestro huequito de acá. Mucho cuidado, no unirnos. Aquí. ¿Veis? Y acá acariciamos un poquito. Y aquí también acariciamos otro poquito. Y vamos que nos vamos. Tenemos la nariz fuera casi ya. Voy a por los brillos. Ojo y cuidado. ¿Qué se me ocurre hacer? Pues tengo dos opciones. O retiro con el lápiz de goma, que es una opción. Esta zona de aquí la pongo más clarita. O con un poquito de Posca. Pero yo creo que voy a intentar primero hacerlo con el lápiz de goma. Déjame partirle la puntita que quede bien recto. Y justo aquí, donde la tiene, voy a retirar con bastante entusiasmo el color. Ahí.
y aquí. Luego aflojo un poquito y ya estaríamos. Agarro los puntitos aquí. Que puedo utilizar también el borrador eléctrico para los más pequeñitos. Y vamos allá. Déjame meterme un poquito más para adentro la punta. Así quedaría de afilada, ¿ves? Ahí. Así quedaría de afilada la punta. Vamos a retirar color, que no es otra cosa que retirar color. Lo que tenemos aquí. Pegadito a la marca que hemos hecho, lo voy a hacer esta línea que está aquí y de acá. Ahora aflojo con el blender. ¿Dónde está el blender? Aquí. Y me vuelvo a coger el gris para marcarme, que no esté muy marcada tampoco. Es así. Y con el gris me la vuelvo a poner pegadita así. Y así está. Ahí. Cojo como el blender no me mezcló lo suficiente, pues agarro el tonito un poco más claro para que no se vea una raya ahí tampoco. Así. Ahí. Así como se ve. Déjame que se tire un poquito más hacia acá. Una caricia hacia acá. Y aquí. Así. Vuelvo a aflojar un poquito. Cojo el bisturí de arte si veo que no se me marca mucho con el borrador porque es muy finito. Agarro el bisturí de arte. Ahí. Y con el blender pues aflojo un poquillo. Le repaso de nuevo un poquito más ahí. Y ahí. Que no quede muy cortante. Es la idea también. Gracias, Carmen. Pues, a ver, yo creo, vamos a con el blender aflojar el brillito de aquí, que no nos quede tampoco así súper loco de la vida. Y yo creo que más o menos lo tenemos, ¿no? Una horita de clase, haciendo la nariz. Y yo creo que va muy bien. Ahí. Yo creo que así va la historia. Yo creo que va bastante bien. Vamos a que mezcle la punta de la nariz. Ahí. Ah, vale, que me falta algo. Yo decía, es que me falta algo aquí. Mira, aquí tenemos un brillo intenso aquí. Que agarra por acá un poquito. Ahí. Ahora la aflojamos, ¿eh? Gracias, Carmen. Y por acá, más de lo mismo. Déjame afilar bien, porque esta parte de aquí es delicada, ¿eh? Esta parte de aquí es delicada. Afilo bien. Y vengo aquí, el brillo que tiene justo aquí debajo de la nariz. Ahí, con mucho cuidado. No se me vaya a mí el borrador. Ahí. Voy con el blender. Y si le tengo que repasar un poquito, se lo repaso. Este de aquí no es tan cortante. Aquí se me mezclo un poquito más. Y hacia aquí un pelín. Ahí.
¿Cómo lo ves? Con el bisturí incluso, con el bisturí, cuando vea dónde lo puse, aquí, me meto un poquito más para retirar color. Ahí. Y con el negro intensifico esta cosita de acá, más clarito para acá y más oscuro para abajo. Ahí. ¿Y qué quieres que te diga? Más o menos, déjame ponerme un poquito más de grises aquí arriba. Incluso de lila, me voy a repetir un poquito más. Así está, perfecto. Yo creo que ahí vamos ya. Vamos. Tenemos a Chris Pratt con nariz y ojo ya. Así que, pues yo creo ya, Carmen, y al que venga después y vea este vídeo y se tropieza algún día con esta clase, espero que le haya servido. Aquí sí se ve Chris Pratt. Lo puedo poner de frente un poquito para que luego, bueno, comparéis cómo van las dos imágenes, una al lado de la otra. Siempre me gusta hacer esto. Lo hago en los directos y lo hago aquí, así. Intento ponerlo, a ver, el angulito que tiene por acá también, quizás no está tan ampliado. Ahí, ahí. Así vamos, con el señor. Así que nada, esta parte de aquí luego cuando entremos se la iremos arreglando poquito a poco. Pero bueno, así va la historia. Un beso grande. Gracias, Carmen, por acompañarme, por estar aquí conmigo en la clase. Y al que la vea después, pues espero que les sirva y que les guste además el resultado. Un beso enorme. Se quiere un montón, ¿eh? Mira, siempre me queda algo por repasar. Ahí está. Un detalle. Un beso grande. Chao, chao. Chao, chao.